Buenos días. Veníamos estudiando el tema de Mateo, pero hoy vamos a dar un descanso con el tema de Mateo y vamos a ir al libro de Isaías. Vamos a estudiar Isaías capítulo 1, verso 1 al 9. Vamos a hacer una exposición de estos versículos para ver qué es lo que Dios nos quiere hablar esta mañana. Entonces, Isaías capítulo 1, verso 1 al 9. Dice: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno al pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Versículo 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida ya. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego. Vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos semejantes a Gomorra. En una ocasión un médico dijo: el primer paso para curar a un paciente es que reconozca que está enfermo. Algo muy parecido sucede con la vida espiritual. Usted y yo no podemos buscar a Dios sin antes reconocer que lo necesitamos, sin antes reconocer nuestra condición de pecado. Por eso el profeta Isaías, siendo llamado por Dios en el año promedio 740 desde Cristo, él predica en Judá, al reino del sur. En la época, él inicia cuando el reinado de Usías ya había empezado, luego el reinado de Jotán, luego el reinado de Acaz, luego el reinado de Ezequías, y dicen que terminó su ministerio en el tiempo cuando ya estaba el rey Manasés, que es cuando es martirizado, un promedio de casi 40 años. Y era un tiempo de aparente prosperidad económica, pero que tenía también una profunda decadencia moral y espiritual. Así que mientras el pueblo se aferraba a rituales religiosos externos, el corazón de ellos estaba lejos de Dios. Por eso en este capítulo 1 de Isaías, él presenta un diagnóstico devastador de la condición espiritual del pueblo de Judá. Pero también él está abriendo con eso una ventana de esperanza, que quiere decir que Dios, en su infinita misericordia, no ha desechado del todo a su pueblo. Por eso el tema que hemos de estudiar hoy lo hemos llamado la gravedad del pecado y la misericordia de Dios. La gravedad del pecado y la misericordia de Dios. Vamos a exponer esta enseñanza en por lo menos 5 puntos. Y el primer punto es la visión profética. Dios habla a su pueblo. Dice el verso 1. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Entonces aquí la palabra visión, cuando habla de visión, se está indicando un mensaje y no una opinión personal. Un mensaje que no es propio de esta persona, es decir, de Isaías, sino que es una revelación divina. Y aquí lo importante es que Dios, cuando va a hablar,
Mejor dicho, Dios no guarda silencio frente a la rebelión. Él habla, él revela su voluntad para rearguir y para salvar al hombre. Por eso Isaías profetizó en un periodo, como les decía ahora, de casi 40 años y sirvió en promedio a cuatro o cinco reyes. Así que Isaías entonces se presenta en el primer versículo como el autor humano del libro. Dice, ¿visión de quién? De Isaías, hijo de Amós. Él se está presentando como el autor de este libro, pero también como el portavoz, el mensajero de Dios en un tiempo crucial del reino de Judá. Pero no solamente el reino de Judá, sino también el reino de Israel. Para esa época, ambos reinos habían disfrutado de por lo menos 50 años de prosperidad, de poder, todas las cosas marchaban bien. Pero ya Israel se había volcado a la idolatría y Judá, aunque durante mucho tiempo se había mantenido fiel a la adoración de Dios, ahora ya empezaba a ir también tras dioses ajenos, empezaba a caer en la inmoralidad y en la opresión de los ricos hacia los pobres, que cada vez era más cruel. Por eso nosotros hoy podemos, aunque tengamos la palabra escrita, aunque tengamos la Biblia a nuestro alcance, no solamente física, sino también virtual, se la puede llevar en el celular. Pero si usted no la lee, sino que se deja enseñar lo que la sociedad hoy quiere que aprendamos, y es que nos preocupemos más por el éxito, por la situación económica, que nos preocupemos más por el reconocimiento, más que por aprender sobre Dios. Entonces, ignorar la Biblia, ignorar la palabra de Dios es cometer el mismo error que cometió Judá. Ellos parecía que iban a la iglesia, al templo, parecía que adoraban, pero con el tiempo esa adoración fue cambiando, fue menguando y fueron pasando de la adoración a la inmoralidad y a la opresión. Cuando el hombre deja de leer la Biblia, cuando el hombre deja de estudiar la palabra, empieza a separarse poco a poco de Dios. Por eso, así como los judíos de esa época, hoy muchos cristianos ignoran muchas cosas de la escritura, por no decir todas. Por lo que la relación que deben de tener con Dios es una relación muy pobre porque no lo llegan a conocer lo suficiente. El pueblo de Judá poco a poco empezó a ignorar esa palabra, una palabra que se le había dado, y prefiere ir entonces en pos de dioses ajenos. Las personas hoy en día también se han hecho sus propios dioses. Hay personas que tienen al dinero como su Dios, a una persona como su Dios, al trabajo como su Dios, al reconocimiento, la fama y otras cantidades de cosas como sus dioses, y eso genera el descontento de Dios. Al final, eso va a traer juicio para esa persona, así como lo trajo para el pueblo de Israel. El segundo punto es el lamento divino por un pueblo rebelde. En el versículo 2 dice, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. De aquí lo que está haciendo el profeta Isaías es que él convoca a los cielos y a la tierra como testigos del juicio de Dios para el pueblo. La comparación es fuerte porque él está diciendo que él crió hijos, es decir, Dios, y esos hijos se rebelaron contra él. Y la comparación está en que el, un hijo puede llegar a conocer a su padre, un animal puede llegar a conocer su dueño, como dice aquí que el buey conoce a su dueño. Pero Israel, la nación, el pueblo de Judá no reconoce a su Dios. Y el pecado entonces aquí no es solamente romper las reglas, sino romper la relación con Dios, rechazar tener la relación con Dios. Por eso los líderes y el pueblo de Judá son como esos hijos rebeldes, que nunca aprecian todo lo que los padres hacen por ellos. Eso es lo que pasa con el pueblo de Judá. Son hijos rebeldes que nunca tuvieron a bien ni reconocieron lo que Dios había hecho por ellos. Él dice, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Así que nosotros como papás muchas veces podemos darnos cuenta y sentimos lo frustrante y lo triste que es para nosotros que nuestros hijos nos desobedezcan, nos desconozcan. Eso nos llena de una justa indignación.
Y entonces nosotros podíamos pensar, después de todo lo que he hecho por ellos, después de todo lo que les he dado, después de todo lo que he sufrido por ellos, después de todo lo que me he sacrificado por ellos, ahora ellos me tratan de esta manera. Pero nosotros como seres humanos hemos tratado a Dios incluso mucho peor de lo que cualquier hijo puede haber tratado a un padre. Nosotros hemos sido demasiado rebeldes con Dios. Así que la consecuencia de esa desobediencia para la nación de Judá es una nación espiritualmente enferma. Y si hablamos geográficamente, devastada porque empieza a tener juicio, porque hay naciones que querían invadir a Judá, naciones que querían medir sobre ella. Y aunque unos pocos personas fueron salvados para que esa ciudad no fuera totalmente destruida, mmm, recibieron el juicio. Al final ellos reciben el juicio. Así que muchas personas tal vez hoy le han dado la espalda a Dios. Siente que están muy bien sin Dios. Que finalmente no necesitaban tanto a Dios como se los habían hecho creer. O como ellos tal vez pensaban. Sin embargo, la vida de todas esas personas que han preferido vivir a su manera, son vidas que son vacías, llenas de miedos, de temores, de inseguridades. Buscan llenar todos esos vacíos existenciales con opciones terrenales, no con lo único que le puede llenar, que es Dios. Esas personas han decidido entonces hacer como dice el verso 3, que aunque el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Los líderes del pueblo no son ni siquiera torpes como un animal, como el asno o como el buey que está hablando el, el escritor, sino que son más torpes que ellos. Los líderes y el pueblo de Judá son más torpes que el mismo buey o el mismo asno. El buey por lo menos conoce a su dueño, el asno por lo menos conoce quién le da su cuidado, ¿cierto? Pero Judá no sabe ni quién es el dueño, desconoce quién es el que ha cuidado de ellos. Así que ningún animal ha ofendido alguna vez o se ha resistido, rechazado o desobedecido a Dios tanto o de tal manera como lo ha hecho el ser humano. Ni siquiera un animal, porque cualquier animal es inclusive un mejor sirviente y más fiel a Dios que el mejor ser humano que debe existir. Así que cuando usted y yo olvidamos quién es nuestro Señor, cuando usted y yo olvidamos quién es el Dios que nos cuida, cuando usted y yo olvidamos quién es el que nos sostiene, quién es el que nos mantiene, quién es el que nos da todo lo que tenemos, nos convertimos en insensatos. Peor que animales, porque al menos los animales reconocen su dueño. O cuando uno tiene perritos y llega a la casa, el perrito lo reconoce a uno porque lo saluda. Cuando el perrito no reconoce al que entra, quiere morderlo, ¿cierto? Y así estamos nosotros, cuando nos volvemos insensatos, cuando nos olvidamos de quién es que hemos recibido todo lo que tenemos. Punto 3. La corrupción total del pueblo, versículo 4 al 6. Dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os revelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Entonces, Isaías aquí está describiendo una enfermedad espiritual que afecta todo el cuerpo. Él dice, oh gente, ¿qué? Pecadora. Dios clara y fuertemente está exponiendo los pecados del pueblo. Ellos están cargados de maldad, son una generación de gente maligna, por lo tanto ellos han provocado a ira a Dios. Por eso como creyentes cuando abandonamos los mandamientos del Señor, cuando decidimos ir tras nuestros propios deseos, cuando decimos, no, yo quiero hacer esto en vez de hacer esto, en vez de buscar de Dios, en vez de orar, en vez de leer la Biblia, en vez de ir a la iglesia, provocamos a ir al Señor.
Puede ser que a veces las personas están tomando muy a la ligera el pecado, están tomando muy a la ligera las consecuencias del pecado. Porque el pueblo de Judá iba al templo, ellos tuvieron un tiempo que parecía que eran personas devotas, piadosas. Ellos creían que estaban dando una adoración santa, pero resulta que esa adoración, sin darse cuenta, se había convertido solamente en un ritual externo. Se ha convertido en algo de apariencia donde el corazón de ellos no estaba involucrado. Ellos decían, ellos no iban a la iglesia porque les nacía. Tal vez se les había empezado a convertir eso como en una costumbre. Hay gente que va a la iglesia los domingos porque se le volvió una costumbre, no porque quiera realmente ir, no porque realmente quiera buscar de Dios. Se les vuelve una costumbre. A ellos se les había vuelto una costumbre, su corazón ya no estaba involucrado en la adoración al Señor. Ellos habían empezado a caer en la inmoralidad, habían empezado a atropellar los ricos a los pobres. Entonces nosotros venimos a la iglesia y dejamos el corazón en la casa, o estamos viniendo a la iglesia con el corazón dispuesto para conocer a Dios y para adorar. La nación entonces estaba llena de culpa, la nación estaba llena de abandono, estaba llena de rebelión, y por eso Isaías nos da una imagen médica. Dice que desde la cabeza hasta los pies no había sanidad, solo heridas, llagas que no habían sido curadas. Y eso es lo que hace el pecado en la vida de una persona. El pecado, cuando no se trata, se convierte en una enfermedad terminal, porque degrada espiritualmente a la persona. Es decir, la persona empieza en un pecado y ese pecado lo lleva a otros pecados y la persona termina degenerada espiritualmente. Por eso en el verso 5 Jesús, el Señor les dice, ¿por qué querréis ser castigados aún? Porque a pesar del pecado que ellos están cometiendo, Dios tampoco quería tener que cayera males sobre el pueblo. Él no quería como seguirlos castigando. Él más bien anhelaba que ellos se arrepintieran. Porque si ellos se arrepentían, lo hacían más fácil para ellos mismos. A veces nosotros no buscamos arrepentirnos de lo que estamos haciendo mal. Y Dios quisiera como que no castigarnos más, pero nosotros no se la ponemos fácil. Nosotros hacemos ponemos las cosas más difíciles. Entonces, ¿él qué tiene que hacer? Seguir castigándolo. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Pregunta el Señor a través del profeta. Porque Dios había estado castigando a Judá y ellos no habían respondido al castigo, es decir, ellos no habían venido en arrepentimiento, sino que ellos continuarían siendo castigados mientras continuaran siendo rebeldes. Usted quiere tener el favor de Dios, tiene que ser obediente a Dios. Pero mientras usted no sea obediente a Dios, usted no va a tener el favor de Él y por lo tanto va a seguir siendo disciplinado en tanto que continúe en la misma actitud. Por eso dice, toda cabeza estaba enferma, que todo corazón doliente, que no había cosa sana en él, sino herida, hinchazón y podrida llaga, porque la rebelión del pueblo en contra de Dios hacía que el pueblo estuviera en un lugar, ¿cómo vamos a decir? En un mal lugar, estaban, como decimos hoy, en el lugar equivocado. La desobediencia del pueblo y la falta de sumisión del pueblo a Dios los había traído a ese punto, a un punto de castigo. Por eso el pecado no es algo que nosotros podamos maquillar con religión. El pecado no se trata con terapia psicológica. El pecado no se quita con un fin de semana en la finca, descansando, alejados de todo y de todos. El pecado necesita una cura radical. Y esa cura radical solamente está en Cristo. Si usted quiere tener la cura radical a ese pecado, usted tiene que venir a Cristo en arrepentimiento. Punto 4. El juicio visible en la tierra, versos 7 al 8. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña, como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Entonces las consecuencias del pecado no son imaginación, no son algo abstracto.
La tierra de Judá estaba devastada, las ciudades estaban incendiadas, los campos estaban saqueados y Jerusalén en ese momento estaba siendo comparada con una choza abandonada. Por eso dice, y queda la hija de Sión como enramada en vino. Es decir, la hija de Sión es ¿quién? La ciudad de Jerusalén. Y estaba siendo comparada como una choza abandonada en un viñedo, que es vulnerable, que es frágil, que está abandonada, que está sola. Por eso el pecado lo que trae a la vida de una persona es ruina, ruina espiritual, pero también puede llegar a traer ruina social y material. Por esto, por todo este problema, aún así Judá no se arrepentía. El reino seguía en su pecado y ese pecado le trajo muchos problemas, pero aún así ellos preferían su pecado, aún con todo, y esos problemas, antes que someterse a Dios. Y por eso usted puede ver personas que hoy están mal espiritualmente y prefieren seguir en su mal, en su pecado, antes que someterse a Dios. De hecho, en 2 Crónicas 28-22 dice, además el rey Acaz, en el tiempo que aquel le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová. Es decir, el pueblo estaba de mal en peor. Nosotros hoy vemos la corrupción, vemos la injusticia y cómo las personas abandonan a Dios. Muchas personas que decían que eran cristianas, muchas personas que decían que iban a la iglesia y un día de repente no volvieron a la iglesia, ya no son cristianos, han abandonado a Dios. Todo eso termina destruyendo en muchos casos familias, destruyendo ciudades, incluso destruyendo naciones enteras. Las personas han preferido continuar en el pecado antes que someter sus vidas a Dios, porque cuando una persona decide someterse a Dios, entregar su vida a Dios, eso requiere que la persona renuncie a una cantidad de cosas que para esa persona son agradables, que son chéveres, que son eh, que las disfrutan. Pero todo eso no es solamente más que un espejismo. Parece agradable, parece que se siente agradable, pero al final, tarde o temprano, eso los va a llevar a una muerte espiritual total. Quinto, la misericordia de un Dios fiel. Verso 9. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. ¿Ustedes saben qué fue lo que pasó con Sodoma y Gomorra, cierto? ¿Sí saben? Sodoma y Gomorra fueron destruidas. ¿Por qué? Porque eran unas ciudades pecadoras, a morir. Pero tal como fuera el estado de Judá por causa de su pecado, podría haber estado peor. Y no estuvo peor de lo que llegó a estar Judá solo por la misericordia de Dios. Y no fueron destruidos totalmente también solo por la misericordia de Dios, porque hizo que sobrevivieran algunos. Sodoma y Gomorra eran ciudades tan pecadoras que cuando fueron destruidas totalmente, no quedó nadie vivo. No quedó ni siquiera 3 o 4 o 5 personas como para volver a reconstruir la ciudad. No hubo un resto pequeño, como dice este pasaje. Incluso entonces, para el inmediato justo juicio de Dios para Judá, Él muestra misericordia y no los destruye completamente. Porque a pesar de la rebelión que ellos tuvieron contra Él, dice, si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño. Si Él no hubiera dejado un remanente, un grupo de personas que volvieran otra vez a levantarse, la ciudad hubiera sido totalmente destruida. Por eso la fidelidad de Dios sostuvo a Judá, igual que sostuvo a Noé cuando el diluvio. El diluvio destruyó todo y a todos, pero solamente a Noé y a su familia. A Lot y a sus hijas cuando salieron de Sodoma y Gomorra. Y más tarde, a todo ese remanente del exilio del pueblo de Judá cuando fueron llevados por Nabucodonosor.
Ahora, este remanente fiel, grupo de personas apunta a Cristo y a los que confían en Él. Hoy pueden tal vez muchas personas estar siendo condenadas al juicio eterno de Dios, pero hay un grupo pequeño de personas que está siendo separado, es un remanente que apunta a Cristo. Hoy usted y yo pudiéramos reflexionar y darnos cuenta que en el pasado, aun cuando hubiéramos sido malos, no fuimos tan malos como pudiéramos haber podido ser, porque Dios no lo permitió. Dios permitió que fuéramos malos, pero no más malos de lo que podríamos llegar a ser. Él de alguna manera nos trajo a Él, nos hizo que nos volviéramos a Él y por eso hoy estamos. No porque usted y yo hayamos ganado algo, no porque hayamos asegurado algo con nuestras obras, no porque nos hayamos tenido tantos méritos, sino porque Jesús en la cruz ganó todo por nosotros. Si hoy usted no ha sido consumido, es porque la misericordia de Dios todavía nos sigue llamando a que a que nos sigamos arrepintiendo. Si usted y yo no somos destruidos y hoy estamos aquí, es porque Dios todavía nos está dando tiempo de que sigamos avanzando en ese cambio que Él espera de nosotros. Porque tenemos que arrepentirnos todos los días, todo el tiempo, de una cantidad de cosas que todavía seguimos haciendo. Por eso Isaías nos enseña que Dios sigue hablando a través de su palabra. No la podemos ignorar como lo hizo el pueblo de Judá, porque el pecado es una rebelión en contra de nuestro Padre Celestial. Y es peor que la insensatez de los animales, como decía al principio el escrito. El pecado entonces corrompe totalmente, trae la ruina a los individuos, trae la ruina a las naciones. Las consecuencias del pecado se vuelven visibles. Hay destrucción familiar, hay destrucción social, hay destrucción espiritual y la única esperanza es la misericordia de Dios manifestada en Cristo. Esa es nuestra única esperanza. Por eso hoy el llamado es claro. Que usted y yo reconozcamos nuestra enfermedad espiritual. Que podamos acudir a ese médico divino. Porque el diagnóstico que Isaías dio aquí, un diagnóstico fuerte, no es para condenarnos a nosotros, sino para que usted y yo podamos reconocer que necesitamos de Cristo, que necesitamos ser llevados a la gracia de Cristo. Isaías inicia abriendo su libro con ese diagnóstico severo, fuerte, pero también él abre un rayo de esperanza. Judá estaba enferma, Judá estaba en un terrible estado por su rebeldía, estaba arruinada, pero al final no estaba destruida totalmente, porque Dios guardó un remanente. De esa misma manera, nosotros, a pesar de que nos hemos rebelado en contra de Dios, de que en un tiempo también vivimos totalmente rebelados en contra de Dios, inclusive hoy todavía a veces nos rebelamos en contra de Dios, tenemos esperanza en Cristo, el Hijo de Dios que cargó con nuestras culpas, con nuestras llagas para que nosotros fuésemos sanados. La pregunta final es, ¿usted y yo reconocemos nuestra condición y acudimos a Él para ser restaurados? ¿O seguimos ignorando la voz de nuestro Dios? Porque hay creyentes que tal vez no están reconociendo su condición, no están acudiendo para ser restaurados. Parece que van a la iglesia, parece que son creyentes, pero siguen ignorando realmente la voz de Dios. Entonces, ¿nosotros en qué estado estamos? ¿En qué parte de ese lugar estamos? ¿Estamos en el lugar equivocado o estamos reconociendo todos los días nuestra condición de que todavía fallamos, que todavía pecamos, que todavía le desagradamos a Dios, pero que necesitamos venir a Él para ser restaurados? Amén. Vamos a orar.